Tengan todos un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la tutoría de repaso número 3. Más que todo, vamos a utilizar esta tutoría para eh, revisar el calendario que tenemos para las actividades que hacen falta, así como también entramos lo que es a la unidad número 2. Entonces, vamos a ver los contenidos que se van a desarrollar y las evaluaciones que también conlleva la unidad número 2, tanto el tiempo que se va a aperturar o se les va a habilitar a ustedes y cuánto van a tener para hacer la entrega. Recordando que las evaluaciones son dos exámenes. El primero de ellos es para el 10 de abril, el segundo es para el 18 de junio, el laboratorio uno que ya lo entregaron, el laboratorio 2 que la fecha de inicio va a ser el 3 de abril y el laboratorio 3 que está para el 8 de mayo y el laboratorio 4 que está para el 9 de junio. Em, Recordarles que en la plataforma de Moodle ya está en la parte de orientación académica, ya están actualizadas cada una de las semanas con las evaluaciones que se van a tener. Por ejemplo, en este momento estamos en la semana de la tutoría número 3 y por lo tanto las evaluaciones más próximas que vamos a tener son el parcial uno, como les decía, para el 18 de junio, en el cual se van a evaluar las unidades uno y 2 y el laboratorio 2 que se van a estar evaluando únicamente la unidad 2. De ahí pueden ver eh, las demás evaluaciones, las fechas que se van a estar realizando, así como también cada una de las semanas de las tutorías próximas. Bien, la unidad número 2 tiene por tema resolución de ecuaciones en una variable. Más que todo lo que vamos a estar haciendo es no utilizando el método tradicional de despejar una variable, sino que vamos a utilizar los temas como método de bisección, el de punto fijo, el método de Newton y el método de la secante o cuerda. Entonces, esos son los métodos que vamos a estar utilizando para aproximar la solución de una ecuación en una variable y así poder ir introduciendo lo que es el tema de la cota de error y el error absoluto como el error relativo. Está planeado que la unidad 2 la resolvamos desde esta fecha hasta el 10 de abril, culminando con lo que es el laboratorio número 2. El objetivo de la unidad número 2 es aplicar los diferentes métodos de resolución de ecuaciones en una variable, analizando su aplicabilidad según el tipo de ecuación, pudiendo realizar implementaciones de los algoritmos de estos métodos en software matemático. El día de ahora vamos a revisar lo que es el método de la disección. La de punto fijo la vamos a revisar y los demás métodos los vamos a revisar más a detalle lo que es en la tutoría del día sábado. Para el método de la bisección vamos a utilizar lo que es Excel para explicar cómo podemos con una serie de comandos poderla aplicar el método, pero debemos de tomar en cuenta que en esta unidad ya vamos a introducir lo que es a Octave, entonces ya vayan viendo, si no tienen instalado el programa, vayan instalándolo para que lo puedan utilizar, porque tenemos una serie de algoritmos los cuales se van a tener que digitar en Octave para ejecutarlos y cumplir con estos métodos. Los recursos que tienen a disposición son tanto las tutorías de repaso y ordinaria, así como el material de la unidad 2, el material del complemento de la unidad 2, una presentación sobre iteración funcional y un video donde se explica la presentación sobre la iteración segmentada y funcional.
recordando las evaluaciones, la fecha de apertura que es el 3 de abril y finaliza el 24 de abril aproximadamente. Entonces, ya con ello, entramos en lo que es el método de la bisección, y es que supongamos que f es una función continua definida en el intervalo a, b, con eh, evaluando la función en el punto A y evaluando la función en el punto B, debemos de tener que deben de darnos el resultado de signos opuestos. Entonces, el teorema de valor intermedio implica que existe un número P en el intervalo A como B, tal que al aplicar ese punto P a la función, tenemos que es igual a cero. Por lo que el método requiere de una repetición o una división constante a la mitad de los puntos que sean dados, los cuales vamos a dividirlo en subintervalos. Vamos a estar evaluando los resultados al aplicar la función para determinar las nuevas cotas o los nuevos límites del subintervalo. Por ejemplo, comenzamos con el punto con A sub 1 igual a y B sub 1 igual a B. Entonces, asumimos que existe un punto P sub 1, el cual es el punto medio de A con B, y evaluamos el valor de ese punto medio. Si es igual a 0, quiere decir que hemos encontrado la solución a la ecuación, ya que P vendría siendo igual al P sub 1 y ya estaría resuelto el problema. De lo contrario, si no es igual a 0, entonces debemos de ver qué signo tiene P sub 1. Entonces, si tiene el mismo signo que el f de A sub 1, vamos a sustituir el A sub 1 por P sub 1, o si tiene el mismo signo que B sub 1, entonces sustituiríamos el valor de B sub 1 por P sub 1, y con eso estaríamos creando el nuevo subintervalo. En el primer caso tendríamos que el nuevo intervalo donde se encuentra P, es decir, la solución, sería el intervalo P sub 1 con B sub 1, o el segundo escenario es que el valor de P estaría en el intervalo A sub 1 y P sub 1. Dependiendo de en qué caso nos quede, así es como vamos a denominar el A sub 2, B sub 2 para cada uno de los nuevos intervalos. Entonces, para que se vayan haciendo una idea gráfica, veamos este diagrama donde tenemos una función representada que representa la línea azul, y esa es nuestra función f de x, y tenemos el intervalo a, b, los cuales son los puntos extremos de la función. Entonces, para que se comprenda mejor, tomamos un punto P, el cual es la solución, es decir, es el valor que toma el eje X para que la función lo corte. Por lo tanto, al hacer la primera iteración, hacemos que A sub 1 es igual a A y B sub 1 es igual a B. Entonces evaluamos el punto medio. En este caso, el P sub 1 queda delante del valor de P, y si la evaluamos, tienen, por ejemplo, el f de A sub 1 nos da que es negativo porque está en la parte inferior del eje Y cuando evaluamos el f de B o el f de B sub 1, entonces es positivo porque está en la parte superior del eje Y. Al evaluar el f de P sub 1, tenemos que es positivo. Entonces estaríamos en el segundo caso, y mi nuevo intervalo sería A sub 2, B sub 2, donde A sub 2 sería el A sub 1, que es igual a la, y el B sub 2 sería igual a P sub 1. Teniendo ese intervalo A sub 2, B sub 2, encontramos el punto medio, y a ese punto medio lo denominamos P sub 2. Al evaluar P sub 2 en la función, tenemos que siempre nos da negativo. Por lo tanto, el P sub 2
lo vamos a sustituir en el extremo izquierdo del intervalo. Y que en eso tenemos que ahora el nuevo a sub 3 es igual a p sub 2 y el nuevo b sub 3 es igual a b sub 2, tal como se ve en el diagrama. Calculamos nuevamente el punto medio, eso nos da p sub 3. Al evaluar p sub 3 en la función, con eso encontramos que es el valor de p, el que estábamos buscando. Entonces, en este caso tuve que hacer 3 iteraciones, pero dependiendo de la función y dependiendo de los intervalos, así es el número de iteraciones que me va a tocar realizar. Más adelante vamos a ver los teoremas que podemos aplicar para conocer tanto el error, porque habrán funciones que no podemos conocer el valor exacto, entonces estaríamos haciendo infinitas iteraciones y no encontraríamos la solución exacta, pero si nos dan una cota de error, entonces estaríamos aceptando la solución hasta que esté dentro de esa cota de error. O también vamos a ver el teorema que nos ayuda a determinar el número de iteraciones máximo que debemos de realizar. Y si en algún dado caso realizamos ese número de interacciones y no encontramos la solución, quiere decir que nos hemos equivocado en algún punto del camino. Entonces tendríamos esas dos formas de comprobar la solución. Así, regresando a los algoritmos, tenemos el primer algoritmo del método de la bisección, el cual tendrán que, o vamos a realizar una práctica, lo que es en Octave, para aplicarlo, en el cual vamos a tener una función f de x eh, que va a tener una solución tal que f de x sub 1 va a ser igual a 0, ese x sub 1 va a ser el punto P, y vamos a tener extremos de los intervalos a, b, vamos a tener una tolerancia de error que nos va a ayudar a aceptar una solución, vamos a tener un valor de n que sería el número máximo de iteraciones, un punto P que es como la aproximación de la solución, y vamos a comenzar con i igual a 1. Entonces, mientras que el i sea menor o igual que el número de iteraciones, es decir, que el n, vamos a realizar los que son los pasos del 3 al 6. En el paso 3 encontramos el punto medio del intervalo. En el paso 4 evaluamos el intervalo. Si es igual a 0, vemos que es menor a la tolerancia que nos han dado. Si se cumple, entonces salimos del algoritmo y ya tenemos la solución. De lo contrario, pasamos al punto 5, el cual hacemos un i igual a i más 1, es decir, avanzamos una iteración, volvemos a asignar los valores y hacemos esto de manera recursiva hasta encontrar la solución o hasta terminar el número de iteraciones. Así también tenemos el algoritmo para hacerlo de forma recursiva, donde tenemos los mismos parámetros y lo que cambia es que en el paso 1 encontramos el punto medio y en el paso 2 evaluamos si el intervalo o el valor absoluto del intervalo es menor a la tolerancia. De ser así, asignamos el valor de x igual al p y ya tendríamos la solución. Si no, vemos que los intervalos tienen signos diferentes, entonces aplicamos el algoritmo y si lo encontramos, hasta ahí paramos. Si no, estamos volviendo a aplicar el algoritmo hasta encontrar dicha solución. Entonces, para nuestra práctica vamos a tener esas dos funciones. Entonces, vayan recordando que para un mientras debemos de aplicar un while y en el caso de si no, un elif o el else e if para ir aplicando lo que son las funciones ya propias del lenguaje. Por ejemplo, en este caso tenemos que, nos piden demostrar que para la función f de x igual a x al cubo más 4x al cuadrado menos 10 es igual a 0, tiene una raíz en el intervalo 1,2.
Entonces, tenemos que usar el método de la bisección para determinar la aproximación de la raíz. En este caso nos dan una tolerancia a una precisión de 10 a la menos 4. Entonces ahí ustedes ven que es 0.0001 y el valor correcto de P para 9 lugares decimales es 1.365230.013. Entonces ese es el valor de P y haciendo las interacciones debemos de ir revisando que el valor que encontremos de P menos el que nos dan, cumple con la tolerancia para parar las interacciones. Por ejemplo, si evaluamos f de 1 en la función, es decir, el extremo izquierdo del intervalo, tendríamos que f de 1 es igual a menos 5. Ahí ustedes pueden comprobar la función que sería 1 al cubo más 4 por 1 al cuadrado menos 10, eso les va a dar menos 5. Y evaluamos también el extremo derecho del intervalo, entonces tendríamos que f de 2 sería igual a 14. Por lo tanto, como los signos son contrarios, asumimos que existe un valor de p tal que se encuentra dentro del intervalo. Y ese valor de p nos va a dar que es 0. Entonces aplicamos la primera interacción, que el primer paso es encontrar el punto medio del intervalo. Como el intervalo es 1,2, entonces para sacar el punto medio sumamos los extremos y lo dividimos por 2. Entonces sería 1 más 2 es 3, entre 2 es 1.5. 1.5 se encuentra dentro del intervalo, evaluamos el 1.5 de la función y eso nos da que es 2.375. Este valor es mayor que 0. Por ser mayor que 0, me va a sustituir el extremo derecho, que también tenía un valor de mayor que 0. Entonces mi nuevo intervalo ya no va a ser 1,2, sino que va a ser 1,1.5. Entonces, nuevamente encuentro el punto medio de este intervalo y el punto medio de 1 con 1.5, lo sumo, me da 2.5 entre 2, me da 1.25. Evalúo ese punto en la función y eso me da un valor de menos 1.796875. Este valor es menor que 0. Al ser menor que 0, quiere decir que me va a sustituir el extremo izquierdo del intervalo. Y así lo voy a ir haciendo sucesivamente hasta que encuentro, en este caso me tocó hacer 13 interacciones para encontrar el valor de 1.36511235 que pertenece a este intervalo. Este intervalo es el resultado de ir haciendo todas las interacciones y al evaluar el punto en la función me da que es menos 0.00194 y esto es menor que 0. ¿Cómo sé que ya puedo parar hasta aquí el encontrarla o al hacer las interacciones? Porque al hacer el valor absoluto del valor que me dan, el valor de P, menos el aproximado, es decir, el que yo he encontrado, eso me da que es 0.00122070. Y este valor viene siendo menor que el 10 a la menos 4, que vendría siendo la tolerancia que me han dado. Entonces, por eso es que logro detenerme hasta ahí. Y estas son todas las interacciones que he realizado. Es decir, aquí ya lo vemos de manera gráfica, ir haciendo cada uno de los puntos hasta encontrar el último valor. Antes de avanzar, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda.
Bien, entonces, continuando. Bien, continuando, tenemos el teorema para determinar lo que es la cota de error, es decir, para determinar eh, cuántas interacciones son las que yo debo de realizar para encontrar la solución. Entonces, si tengo f, que es una función continua en el intervalo a, b, tal que al multiplicar el valor de los extremos me da menor que cero, entonces con eso estoy garantizando que alguno de los valores es menos y el otro valor es más, ya que al hacer la multiplicación menos por más siempre me daría menos, lo cual es menor que cero. De lo contrario, si los dos fueran negativos, me daría más, o si los dos fueran positivos, la multiplicación me daría más, y por lo tanto no tendría la seguridad de que existe una raíz en ese intervalo. Pero en el caso de que es menor que cero, estoy seguro de que existe una raíz y por lo tanto la puedo aproximar. Para aproximarla tengo que es el valor absoluto de la última interacción que puedo hacer menos el valor real, y eso es menor o igual que la división de los intervalos entre 2 a la n. Entonces, por eso es muy importante el intervalo con el cual yo inicie, porque dependiendo de ese intervalo, es que yo voy a hacer el número tan grande o tan pequeño como se pueda de interacciones. La demostración está de esta manera, que es nada más irlo haciendo de manera sucesiva, es decir, lo asumo para el caso base que es uno, luego lo asumo para el caso n a la menos uno y lo veo para el caso a la n, entonces ya con eso tengo demostrado lo que es el teorema. Entonces no es nada más que ir sustituyendo los valores, es decir, el caso uno que es b menos uno menos a sub 1, este es igual a b menos a porque los primeros valores son los del intervalo, entonces se cumple. Luego, como los valores cambian a la mitad, entonces para el b sub 2 menos a sub 2 es igual, alguno de estos puntos es la mitad de los dos anteriores. Al resolver eso, me da un medio de b menos a, lo asumo para el n menos 1 y lo reviso para el valor de n. Entonces ya con eso formo la sucesión y me queda b menos a entre 2 a la n. Si hay alguna pregunta, lo podemos ver más a detalle. Si acaso tiene alguna duda. Entonces, para este caso vamos a considerar lo que es la función 2x a la 5 menos 2x a la cuarta más x más 1 en el intervalo menos 1,0 y una precisión de epsilon igual a 10 a la menos 5. Entonces nos pide hallar el número de interacciones que necesita el método de la bisección para la aproximación tenga un error menor que dicho epsilon dado. Es así que primero debo de ver que la solución está dentro del intervalo. Al evaluar f de menos 1 me da menos 4 y f de 0 me da 1. Entonces al multiplicar esos valores, menos 4 por 1 es menos 4. Eso es menor que 0, por lo tanto estoy seguro de que la solución o el punto, existe un punto P dentro del intervalo que tiene la solución, porque f de x es un polinomio, es continuo en ese intervalo y cumple con la hipótesis del método de la bisección, ¿verdad? Que la multiplicación debe de ser menor que 0.
Entonces, para calcular el número de interacciones del teorema 2.2, Hola, lo vemos de la siguiente manera. Por ejemplo, hola, buenas noches, licenciado. la Tenía una duda. siguiente manera. Lo primero que hacemos es que tenemos Hola, buenas noches. p a la n menos p debe de ser menor o igual que el b menos a entre 2 a la n. ¿Me Entonces, escuchan? para este caso simplemente me quedo con esta expresión de acá. Simplemente voy a trabajar con esta expresión. Entonces, en vez de b, coloco lo que es 0 y en vez de a, coloco lo que es menos 1. Y esto sé que me tiene que dar menor que un épsilon, que es igual a 10 a la menos 5. Entonces, al final tengo la ecuación de 0 menos menos 1 entre 2 a la n menor que 10 a la menos 5. Al hacer esto, 0 menos por menos me da más, y 0 más 1 sería Hola, 1 buenas noches, entre licenciado. 2 a la n. Y eso lo pongo que es menor a 10 a la menos 5, que es el valor del épsilon. Entonces, simplemente lo que hago es eh, utilizar la regla. Este está dividiendo 2 a la n, a este lado pasaría a multiplicar. En este caso me quedaría 1 menos 2 a la n por 10 a la menos 5. Entonces, este 10 a la menos 5 estaría multiplicando. Al pasarlo al otro lado, pasa a dividir. Y es por eso que me queda esta expresión. 1 entre 10 a la menos 5 es menor que 2 a la n. Ahora, para despejar este valor de n, aplico lo que es logaritmo. Sería logaritmo de 1 sobre 10 a la menos 5 es menor que el logaritmo de 2 a la n. Es decir, aplico logaritmo a ambos lados. Me queda esta expresión de acá. Luego, este logaritmo es de la siguiente manera. El logaritmo de 1 sobre 10 a la menos 5, como el valor de este exponente es negativo, al pasarlo al numerador se me haría positivo. Entonces es igual que tenga el logaritmo de 1 por 10 a la 5. Entonces tendría logaritmo de 10 a la 5, porque 1 por 10 a la 5 es 10 a la 5, entonces tendría el logaritmo de 10 a la 5. Esto es menor. Y este logaritmo de 2 a la n, aplico la propiedad del exponente cuando tengo un valor con un exponente en el logaritmo, que es lo mismo que el logaritmo de 2 a la n. Esto es igual a n por el logaritmo de 2. Entonces, a este lado de la expresión tendría n logaritmo de 2. Este logaritmo de 2 está multiplicando con la n, al otro lado pasaría a dividir, y por eso es que tengo este valor de acá. Logaritmo de 10 a la menos 5 entre logaritmo de 2 es menor o igual que n. Al, al calcular este valor, logaritmo de 10 a la 5 entre logaritmo de 2 me da que es aproximadamente 16
16.6, entonces tendría que 16.6 es menor que n. Ya arreglándolo es como que tenga n mayor que 16.6, ¿verdad? Simplemente es darle vuelta a todo y no cambia en nada la solución. Por lo tanto, como las interacciones son números enteros, lo aproximamos y tenemos que para un valor de n igual a 17, es decir, 17 interacciones, vamos a obtener la aproximación de error menor a 10 a la menos 5. Y al hacer las 17 interacciones para la función, nos da el valor de menos, ese valor de P, de menos 0.59, 63, 0, 58, 47, 16, 79, 69. Entonces, así sería como se resuelven este tipo de problemas. Ahora, si lo queremos ver como una manera más práctica de hacerlo, entonces primero lo vamos a ver con Excel y ya en otra práctica lo haríamos en Octave. Pero en Excel como para que vayan entendiendo lo que es la idea. Entonces, voy a copiar este valor de acá, de la función. Esa sería mi función. Voy a copiar el valor de P. Entonces, tengo mis intervalos iniciales A sub n y B sub n. Tengo mi punto medio. Mi punto medio sub i, que es dependiendo del intervalo. Entonces aquí le pondría sub i. Y ese sería B sub i. Punto medio. Y tengo la función evaluada en el punto medio. Al final vamos a recrear lo que es este valor de acá. Entonces, yo ya sé que en mi primera interacción, aquí el valor de n, por ejemplo, bueno, aquí vamos a poner i, para no ir cambiando. Entonces, cuando i vale 1, mi primer intervalo es 1,2. Ese 1,2 sale de este intervalo de acá, del que me están dando, 1,2. Veo que tiene alguna pregunta, si la puede hacer. Hola, buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Hola, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? Es que hace rato estaba, bueno, activé el audio, pero no me escuchaba. Ah, perdón. ¿Y usted me lograba escuchar? No. Sí, yo sí le he estado escuchando desde que entré, por eso dejé la mano levantada para cuando la vea, dije yo. Ah, sí, perdón, no, no había dado cuenta. Eh, ajá, no sé si tenía alguna pregunta o alguna duda.
Sí, yo tenía dudas cuando usted dijo vamos a evaluar en f de x y evaluó en 1 y le dio igual a -5, luego le dio 14. Sí. Entonces, la duda que tenía era que si usted evaluaba donde estaba x, usted sustituía por 1 sí, correcto. Así y sería. luego sustituyó x por 2. Sí, así es. Entonces, en donde estaba la X ponía el 2 y eso me daba el valor de Ajá. 14. Entonces, y eso mismo es lo que se va a hacer con lo que es el punto medio. Oh, ok. Está bien, gracias. Ok. Entonces, ahí para que quede, quizás lo vamos a poner acá. Por ejemplo, el f de 1 va a ser igual a 1 al cubo. Es decir, en vez de la X voy poniendo 1 más 4 por 1 al cuadrado menos 10. Entonces 1 al cubo es 1 más 4, 1 al cuadrado es 1 menos 10. Y ahí tendría 1 más 4 por 1 es 4 menos 10. Entonces al hacer esto, 1 más 4 es 5 menos 10 sería menos 5. Y lo mismo vamos a hacer para el f de 2 y para cada uno de los puntos medios que encontremos. Lo importante aquí es que el extremo para f de 1, el valor que me da es menor que 0, y para el f de 2, el valor que me da es mayor que 0. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de ir haciendo lo que son eh, Vaya, pero las en este caso, interacciones. ¿cómo sé yo por qué es menor a 0 y por qué mayor a 0? Porque como el valor que me da es negativo, entonces al ser negativo, es decir, este menos 5, por eso pongo que es menor que 0. Me fijo en el resultado que me dé. Entonces, como 5 es menor que 0, por eso coloco que f de 1 es menor que 0. Y para el otro, como el resultado que me da es 14, 14 es mayor que 0, por eso coloco que f de 2 es mayor que 0. No sé si ahí estamos claros. Oh, sí, sí, sí. Entonces, cada vez que tenga un menos, será menor a 0 y cuando salga positivo será mayor a 0. Sí, ¿O no correcto. siempre? No, siempre es así. Siempre sería así. Entonces, para irnos recordando, tenemos que en este caso para el primer valor nos dio que es menor que 0, entonces lo vamos a poner en rellenado de color rojo, por ejemplo. Y para el otro valor tenemos que es mayor que 0, lo vamos a poner de color verde, por decir algo. Perdón. Y este es un valor que da referencia. Bien, lo vamos a tener así. Entonces, esa sería la primera interacción. Aquí encuentro el punto medio. Eso nada más hacer la suma de este valor más este de acá. Y eso dividirlo entre 2. El punto medio es 1.5. Entonces, ahora voy a evaluar la función. La función sería este valor de acá al cubo. Lo voy a poner en paréntesis para que no se vea.
este valor al cubo, más 4 por este valor al cuadrado. Menos 10. Eso me da que es 2.375. Y lo vamos a ir comparando con lo que es esta tabla. Menos 2.375. En este caso, este valor es mayor que 0 porque es positivo. Entonces lo colocamos de color verde. Entonces, para la segunda interacción, mi intervalo es 1, no cambia el primero, pero en vez del segundo, en vez de este valor, voy a colocar el que he encontrado en este lado. Entonces sería 2.375. Hasta ahí no sé si hay alguna duda. Sí, por ejemplo, y si lo estamos haciendo así, como le digo, manualmente o analíticamente, sin hacer uso de Excel, ¿cómo lo haríamos para ir obteniendo esos resultados? En ese caso, tendría que irlo haciendo, por ejemplo, de esta manera. Es decir, encuentra primero el punto medio. Primero evalúa los extremos, ¿verdad? Ve cuál es mayor y cuál es menor. ¿Qué es lo que hemos determinado aquí? Le hemos puesto color, ¿va? Que este es menor que 0, este es mayor que 0. Lo voy a poner acá para que tengan la referencia. Este color significa mayor que 0 y este de acá significa menor que 0. Entonces, usted debe de encontrar primero esos valores de los extremos. Ya teniéndolos, como tiene el intervalo, encuentra el punto medio. Que el punto medio es nada más hacer la suma, es decir, este punto medio de acá. El primer punto medio es nada más, como su intervalo es 1,2, sería 1 más 2 entre 2. Eso es igual a 3. Y 3 entre 2 es 1.5. Entonces, si ya lo hace así manualmente, tendría que ir haciendo estos cálculos de acá. Primero encontrar el punto medio, que es nada más la suma de los extremos del intervalo entre 2. Y eso que le dé, lo evalúa en la función. Es decir, el f de 1.5 sería igual que en vez de la x, va a ir colocando ese 1.5. Es decir, sería 1.5 al cubo más 4 por 1.5 al cuadrado menos 10. El 1.5 al cubo no sé cuánto le da. Si me ayuda ahí. Fíjese que no tengo la calculadora a la mano. Estoy Ahorita aquí vamos. desde el teléfono y estoy afuera. Está bien. Ahorita vamos a ver entonces. Aquí lo vamos a hacer. 1.5 al cubo. Eso es 3.375. Entonces aquí colocaría 3.375. De ahí más 4 por 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es 2.25. Y pondría 2.25
menos 10. Entonces ahí sería 3.375 más 4 por 2.25 le da... Llevo 2. Sería 9 menos 10. Y a esto le da, al hacer esto, 3.375 más 9 menos... Aquí sería 9.00. Menos 10, eso le daría 2.375. Entonces, qué justo este valor de acá. Entonces, con eso yo encontré que ese valor es mayor que 0. Entonces, mi nuevo intervalo va a ser el 1 siempre queda, y ahora el 2, que era mayor que 0, lo vengo a sustituir por este valor de acá, que viene por este punto 5. Entonces, en vez del 2, coloco el 1.5. Y repito el proceso. Encuentro el punto medio de este intervalo, es decir, 1 más 1.5 entre 2. Eso es igual. Disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Ahí toda esa parte ya se la entendí. Solo una pregunta. El punto medio, la fórmula, por decirlo así, sería siempre dividirlo entre 2. Sí, siempre sumar los extremos, sin Ajá. importar cómo sean los signos, entre 2. Ah, ok. Entonces, y repite ese proceso continuamente hasta que encuentre la solución, ¿verdad? Sí, ya lo Entonces, entiendo. esto sería lo que iríamos haciendo acá, ¿verdad? Aquí encuentro el nuevo punto medio. Perdón, aquí puse 2.375, pero tenía que poner 1.5, porque voy tomando este valor de acá, del punto medio. Y aquí evalúo la función, lo evalúo aquí sería H4. Perdón. Ahora lo estoy evaluando en el otro punto. Entonces es menor, por lo tanto es valor negativo, por lo tanto es menor que 0. Entonces en la tercera interacción lo voy a sustituir por este valor de acá. Entonces en vez de 1, voy a poner este 1.25. Este 1.5 se mantiene y encuentro nuevamente el punto medio y nuevamente lo evalúo. En este caso me da que es 0.1621, entonces es mayor que 0, por lo tanto lo coloco en verde y así voy haciendo las siguientes interacciones. Este valor se mantiene. Ahora este es el que va a cambiar por 1.375. Siempre encuentro el punto medio y lo vuelvo a evaluar. En este caso me da negativo, por lo tanto es el que voy a ir cambiando. No sé si hasta aquí estamos bien o hay alguna duda. Sí, ya lo entendí. En este caso, como ahí le dio negativo, donde tenemos B sub I, vamos a mantener el 1.375 y donde está el A sub I, vamos a colocar el 1.3125. Para la siguiente interacción, Ajá. para la siguiente, como este es rojo, este cambiaría en el lado rojo. Sería en este de acá. 1.3125. Y Ajá, se y en el mantendría verde la se duda. mantendría. Sí, correcto. Ah, ajá.
Y si el resultado nos da positivo, entonces se mantendría en los rojos y se cambiaría en los verdes. Sí, correcto. Ah, ok. Entonces, así lo iría haciendo. Y así iría Ahora, para manualmente. No vea. sí, Como es sí, así, manualmente, sí, así iría. tendría que irlo haciendo manualmente. Entonces, y lo único que cambiaría es, en este caso, es para la parte de, para ir manejando lo que es la tolerancia, que es la última parte que está aquí. Entonces, en ese caso, lo puedo hacer de esta manera. Por ejemplo, aquí le pongo la tolerancia. Y lo que hago es simplemente el valor absoluto de, del valor que voy agarrando menos el que me están dando, que es 1.36, 52, 30, 0013. Pero que le puse un 0 de más. 013. Entonces, y ahí voy encontrando los valores de tolerancia. Y hasta que ya encuentre un valor de tolerancia menor al 10 a la menos 4, menor a 0.001, hasta ahí voy a parar. En este caso, estos valores son mayores, ¿va? Se ve claramente que son mayores a estos. Por lo tanto, sigo hasta que lo encuentre. Que en este caso, lo hacen hasta este punto de acá, ¿verdad? Hasta la iteración número 13. Que cuando hacen la resta ya les da un valor menor al de la tolerancia, que viene siendo este valor de acá. Por ejemplo, podríamos hacer el ejercicio para este de acá. Aquí les da 3 intervalos, es decir, recuerden que un polinomio tiene tantas raíces como su máxima potencia. Entonces, este es un polinomio de grado 5, quiere decir que yo puedo encontrar 5 raíces para este intervalo, para este polinomio, perdón. Entonces, aquí me han dado 3 intervalos donde se encuentran las posibles raíces, donde yo lo podría evaluar. Entonces, vamos a En este recortar caso esto. vamos a evaluar en los 3 intervalos. Sí, solo que tendría Vamos a que, hacer el proceso para cada intervalo, quiero decir. ¿O cómo? sí, tendría que hacerlo para cada uno. Ajá. Por ejemplo, primero lo haría para, vamos a copiar esta parte de acá. Primero me pide el intervalo menos 1,0, ¿verdad? Sí. Entonces, voy a evaluar aquí pondría f de menos 1, voy a evaluar cuánto me da, y aquí pondría el f de 0, a ver cuánto me da. Sería 6 por menos 1 elevado a la 5. Aquí pongo bastantes intervalos porque si no Excel no realiza bien las operaciones.
En caso de ustedes ya lo van haciendo manualmente, lo pueden hacer manualmente y ya ustedes deciden cómo lo van haciendo, ¿verdad? De ahí sería 5 por menos 1 a X, la X a la cuarta, ¿verdad? menos uno. Sí, estamos evaluando en menos uno. Sí. Luego sería más 5 por X, sería 5 por menos 1, Son más 1. Y creo que me va a faltar algo. A ver si no me he puesto un intervalo mal. Entonces eso me da menos 15. Por lo tanto, esto lo pondría que es como los valores rojos, ¿verdad? Al hacerlo para este valor de acá, en vez de menos 1, ahora pondría 0. Eso me da 1, por lo tanto es sí, a ver, positivo. Sería el color verde. Entonces, y ese es el que voy a sustituir en esta función de acá. Y me pide una tolerancia de 10 a la elevada a la menos 6. Y esto sería igual a este intervalo de escala. Vamos a ver la solución. Entonces, como mi intervalo es menos 1, que en ese caso es menor que 0, por lo tanto está en rojo, y el siguiente es cuando le evalúo en 0 es 1, por lo tanto es positivo. Mi punto medio, menos 1 más 0 es menos 1, entre 2, menos 0.5. Al evaluar menos 0.5, aquí tengo que ir, en vez del 0, tendría que ser el valor que vaya tomando acá. Y eso me da que menos 2. Para no tener problemas, aquí vamos a arrastrar. Aquí me da que menos 2. Aquí lo vamos a borrar esto. Vale. Aquí me da que menos 2, por lo tanto es menor que 0. Lo coloco en... Y me va a sustituir el valor de menos 0.5 en el primer lado. Entonces, en vez de menos 1, tendría que poner menos menos dos. 0.5. Ah, sí, 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 menos 0.5. Y en este caso se mantiene el 0. Menos 0. Encuentro el punto medio. Y eso me da que es menos 0.27. No sé si se logra ver, lo voy a acercar un poco más. Sí, sí, Así está bien. sí, gracias. Entonces me da este valor. Este valor de acá, por lo tanto, es un valor negativo. Y me va a cambiar el primer lado del intervalo. Entonces aquí pondría menos 0.25 y se mantiene el 0. Y el punto medio sería menos 0.125. Entonces este es un valor positivo. Ahora me va a cambiar el segundo lado. Este se mantiene. Y ahora en vez de 0 voy a poner menos 0.125. Encuentro nuevamente el punto medio.
y eso me da que es menos 0.1875. Al evaluarlo me da 0.05. Es un valor positivo. Entonces, como es positivo, este valor se mantiene y este es el que cambia. Pondría menos 0.1875. Me da este como punto medio. Al evaluarlo me da negativo. Entonces, en la sexta iteración va a cambiar este valor de acá. Aquí pondrías menos 0.21875. Este se mantiene. Al encontrar el punto medio, me da este valor y al evaluarlo me da que es negativo. Entonces, vuelvo a cambiar este extremo en la interacción número 7, que sería menos 0.026216. Perdón, aquí sería menos 0.203125. Este lado verde se mantiene. Entonces, encuentro el punto medio. Al evaluarlo me da que es positivo. Entonces, este lado en la siguiente interacción, ¿Y hasta cuándo voy a dejar de seguir haciendo las interacciones? vaya, como en este caso no le han dado un valor de P, si se fijan no le han dado un valor de P, ¿verdad? No, Entonces, no. aquí la tolerancia cambia. Es decir, yo lo que sé que debo de encontrar, siempre voy a hacer, ahora voy a restar el valor que encuentre, a ese le voy a restar lo que es el menos cero. Como yo lo que estoy encontrando es un valor de cero. Entre este valor que he encontrado, entre el valor absoluto de ese valor. Es como ir encontrando si se recuerda, aquí estamos haciendo mención del valor del error relativo, ¿verdad? Sí, Que era mi P, que en este caso el valor de P, como no me lo dan, yo sé que es cero, porque esa es la solución. Entonces, ese valor de P menos el que encuentro, entre el valor que encuentro. Entonces, y aquí voy a ir preguntando si este valor es menor que la tolerancia que me han dado. Si es así, entonces paro. De lo contrario, continúo. Entonces, como no es menor que esto, continúo. Y así voy probando con cada uno de estos. Hasta que, pero si se fija, cada vez este valor se va reduciendo más y se va aproximando a este. sí, sí, es cierto. Ando cerca entonces. Entonces, así se va a ir aproximando hasta que llegue un valor menor que este y entonces ahí va a parar. Entonces, por el tiempo vamos a terminar lo que es voy a continuar haciendo hasta terminar el primer intervalo y ya les queda los siguientes, les va a quedar a ustedes como práctica y los podemos revisar el día sábado, por si tienen alguna duda. Entonces, continuando, en este caso este valor se queda igual. Este es el que cambiaría. Ahora me da que es negativo.
Entonces en la siguiente interacción cambiaría el... Aquí lo vamos a copiar estos. Entonces, como es negativo, cambia el primer extremo. Dice que continúe, es positivo. Ahora este se mantiene. Este es el que va a cambiar en este lado. Encuentra el punto medio. Y al evaluarlo me da negativo. Entonces la siguiente interacción, este extremo es el que cambia. Menos 0.1982, 22.2. Y el otro se mantiene. Menos 0.1972, 65.7. Al evaluarlo me da que es positivo. Entonces este se mantiene. Y este es el que cambiaría. Lo evalúo. En este caso me da que es positivo. Entonces la siguiente interacción, este se mantiene. Y este es el que cambia. En este caso es negativo. Pero si te fijas, aquí ya estoy en valores de la menos 5, ¿va? Y tendría que dar a la menos 6. Entonces ya estoy un poco más cerca, ¿va? ¿Y ahí por qué le sale la E, licenciado, donde está el 4.5211.9? Porque está haciendo referencia de que esta expresión está en notación científica. Oh, Entonces, esta es una notación científica, 10 a la elevado a la menos 6. Entonces, aquí es este valor por 10 elevado a la menos 5. Este significa 10 elevado a la menos 5. ah, Pero, pero igual lo podemos ver como número. Por ejemplo, como es así de grande. Entonces, en la siguiente interacción, eh, cambiaría este extremo. El extremo rojo sería menos 0.198122. El verde se mantiene. En el caso me da un valor positivo. En la siguiente interacción, el rojo se mantiene. Y cambio el verde. Aquí me da este valor. Ya entro a la menos 6, pero si yo lo veo como en la notación, por ejemplo como está en 7 y aquí debo llegar a 1, ¿verdad? Entonces por eso siempre me dice que debo
de continuar. Vamos a ver si se cumple en la siguiente interacción. Como este valor es positivo, entonces el rojo se mantiene y cambiaría el verde, menos 0.198089.7. Este valor es rojo. En la siguiente sería menos 0. Sería este primero que cambiaría, 198105. Y el verde se mantiene. Bien, entonces como este es negativo, cambiaría este extremo, sería menos 0.198097.4. El verde se mantiene. Aquí cometí un error. Cuando pregunto, este valor debe de estar fijo. Tal vez por eso me decía que debería de continuar. Vamos a ver. Hoy sí. Entonces, al hacer esta última interacción, este valor me da que es positivo. Si hiciera una interacción más, me cambiaría el verde, pero al comprobarlo, me da que es este valor de acá. Entonces, cuando ve que este valor es menor que este de aquí, por lo tanto, me dice que debo de parar. Entonces, sí, hasta aquí llegaría. ¿Y qué fue lo que le cambió, licenciado? Es este de aquí, que aquí esto lo debo de poner fijo. Es decir, que no se me mueva, por eso tiene estos signos de valores. Y si no, como no se le había puesto así, cuando lo evaluaba acá, este valor estaba como que bien abajo, por eso nunca me iba a seguir diciendo que continuara. Oh, sí. Por eso es. Pero si yo lo veo aquí en notación científica, quizás para que yo me vaya guiando mejor, aquí ya estoy a la -7. Vamos a verlo acá en notación científica. Entonces, aquí estoy en 5 a la -6 y aquí estoy ya en -7. Y como aquí está en -6 y aquí en -7, por lo tanto ya es menor, ¿verdad? Por eso ya me dice que me detenga. Entonces, para este intervalo ya encontramos lo que es la solución, que es la solución sería para este punto de acá. Entonces, esta sería la solución. Y de la misma forma tendrían que hacerlo para estos otros dos intervalos. Igual deben de calcular el número de interacciones necesarias para obtener la aproximación en los tres intervalos. Por ejemplo, lo podemos, lo podemos hacer para este de acá, que ya encontramos que llegué a la iteración número... Llegué hasta la número 18. Vamos a ver si era necesario hacerlo hasta ahí. Vamos a aplicar lo que es esta fórmula de acá, donde encontraba el número de interacciones, por ejemplo, para este caso.
Entonces, yo podría sustituirlo directamente acá, pero vamos a hacer todo ese procedimiento, ¿verdad? Por ejemplo, para este intervalo yo tengo que A es igual a -1 y B es igual a 0, además que el épsilon es igual a 10 a la -6. Entonces, la fórmula me decía que tengo que hacer que B menos A entre 2 a la N, que es esto de acá, sea menor que el épsilon. Entonces, que sea menor que el épsilon. Sustituyo los valores, en vez de B coloco 0, menos, en vez de A coloco -1, entre 2 a la N. Y eso debe de ser menor, en vez de épsilon coloco 10 a la -6. Entonces 0 menos -1, eso me da que es 1 entre 2 a la N, 10 a la -6. Esto vimos que era igual a 1 entre 10 a la -6 menor que 2n. Si tenés alguna duda en algún momento, ahí me decís. Sí, está Entonces, bien. esto lo puedo componer como 10 a la 6 menor que 2 a la n. Porque como el exponente es negativo, al pasarlo al lado de arriba, el exponente se hace positivo. Entonces, vamos a continuar acá. Le aplico el logaritmo. A ambos lados sería el logaritmo de 10 a la 6 menos logaritmo de 2 a la n. Eso para despejar el valor de n. Le aplico el logaritmo. Entonces me quedaría el logaritmo de 10 a la 6 es menor que n por logaritmo de 2. Entonces, esto sería igual al logaritmo de 10 a la 6 entre el logaritmo de 2. Eso sería menor que n. Si me permite un momento, voy a traer la calculadora para hacer el cálculo. Bueno, haciendo logaritmo de 10 a la 6 entre el logaritmo de 2. Sería igual a en ese caso me da 19.93. Ese es menor que n. Entonces, por lo tanto, n tendría que ser mayor a 19.93. Pero cuando yo lo realicé, simplemente hice 18 interacciones.
Entonces, la diferencia es porque en este caso la estoy haciendo con el resultado, pero si te fijas es un valor aproximado. Si me dieran, como en este caso, me dieran el valor de P, entonces ahí sí ya lo podría, me saldría que exactamente es como 17 punto y algo, entonces ya con eso sería como 18. No sé si está claro o queda alguna duda por el resultado. No, no, está claro, está claro. En este caso, por decirlo así, si en el laboratorio 2 nos viniesen ejercicios de esta forma así, y si lo hiciéramos en el Excel, o tendríamos que hacerlo así a mano. Si usted, no, O para en ir el caso, probando en Excel. pa- en el caso del laboratorio ya ocuparían lo que es Excel o el programa que les voy a enseñar de Octave, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de esos dos. Ahí se los especificaría en la parte del laboratorio. Ajá, sí, está bien entonces. Bien, entonces queda como ahí, pues, si quieren practicar para estos dos, igual hacerle el número de interacciones y que esto es prácticamente similar, ¿verdad? Lo único que cambia es la función y el intervalo. Y ya todo lo demás es similar. Entonces, se pueden hacer este como para practicar o este de acá que quedan los dos intervalos. Y ya con eso daríamos por finalizado este primer tema de la unidad. Entonces, ya preparándose para la parte del laboratorio. Entonces, en la tutoría del día sábado, ya veríamos lo que son punto fijo y método de Newton y de la secante y la cuerda. No sé si hay alguna duda. No, hasta el momento no. Es solo una pregunta para cuándo es el laboratorio 2. Se va a habilitar hasta el 3 de abril, pero se les daría hasta aproximadamente 1 o 2 semanas para realizarlo. Ah, ok. Ujú. Otra pregunta, ¿habrá parcial de esta asignatura? Sí, el parcial 1 está programado perdón, aquí creo que está mal, es aquí. El examen 1 está para el 10 de abril. Para el 10 de abril, Bueno, creo. domingo entonces, si no me equivoco. Sí, entonces creo que está mal. Eh, Porque igual, quiero ver, esta semana creo que sería la de vacación, ¿verdad? Esta semana de acá, Ajá. del 11 al 15, sí, entonces sería para quiero ver, creo que aquí está el 18 de junio, pero es el 18 no, tendría que ser como para el 23. Sí, porque el 10 no se podría y el 9 está muy próximo porque, por ejemplo, este sábado cubriríamos esos temas y creo que se tendría que entregar antes el laboratorio que el parcial, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, el parcial vendría siendo como el 23 de abril. Si gustan, me dejan confirmarlo con el coordinador y se los digo el día sábado para que ya tengan una fecha específica. Pero sí, 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 creería que está bien. sería hasta después de las vacaciones. Bien, eso sería todo. Agradeciendo la asistencia y que pase feliz noche. Bendiciones, feliz noche. Gracias, igual.